Gracia y paz, amadas mujeres del Señor, mujeres de reino, bienvenidas a un nuevo capítulo de esta hermosa aventura que es estudiar y escudriñar todas las mujeres que el Señor permitió que quedaran registradas en la palabra para que nosotras aprendiéramos de cada una de ellas y así poder encontrar esa asignación en Cristo que tenemos todas y cada una de nosotras para esta generación tan peligrosa, esta generación que está a puertas de experimentar lo que nosotros tanto anhelamos, tanto deseamos como iglesia, y es esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que póngase cómoda, aliste la palabra, su cuaderno de notas si así lo prefiere, e iniciemos esta aventura esta noche. Y recordemos que seguimos aún con las mujeres que están registradas en el libro del Génesis, y en esta oportunidad quiero abarcar desde el capítulo 23, porque la palabra allí nos enseña que Sara, que era la esposa de Abraham, muere. Sara muere a la edad de 127 años, es decir, Abraham en ese momento tenía 137 años. Así que este varón de Dios queda viudo, queda solo, y nos dice allí la palabra que él, a través de un criado, busca esposa para su hijo Isaac. Y cuando Rebeca e Isaac se trasladan al sur, pues Abraham queda realmente solo, está solo, ha quedado viudo, su hijo inició una nueva vida al lado de su esposa Rebeca, y dice la palabra que él se vuelve a casar. Eso lo registra el capítulo 25 del libro del Génesis. Y bueno, hay muchas personas que están solas, ya sea porque se quedan viudas o ya sea porque se divorcian, y muchos hombres y muchas mujeres deciden quedarse solos, y otros, después de una pérdida de su esposo, de su esposa, o después de un divorcio, deciden casarse. Y quiero aclarar que sea lo uno o sea lo otro, está bien la decisión que toma cada cual, siempre y cuando el permanecer solos o el volver a casarse y rehacer su vida esté alineado al propósito de Dios. Así que vemos que Abraham allí en el capítulo 25 del Génesis vuelve a casarse. Y nos dice allí la palabra que se casa con una mujer llamada Cetura. Ahora, la palabra a esta mujer a veces nos hace referencia de Cetura como la esposa, o a veces la refieren como la concubina. Los estudiosos de la palabra afirman que Abraham se casa con esta mujer, pero a veces se le refiere como concubina para hacer la diferencia de que su primera esposa o la esposa de la promesa era Sara, y que esta mujer fue esposa de Abraham una vez él queda viudo. Sabemos más o menos que él tenía unos 140 años aproximadamente cuando vuelve a casarse con Cetura. Pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué después de pasar tantos años de haber estado casado con Sara, la mujer con la que vivió el proceso, que ya hablamos de esperar esa promesa del Señor que fue Isaac, por qué él se vuelve a casar? Nosotros tenemos que recordar que Isaac tuvo un momento también de infertilidad. Él y su esposa Rebeca no podían tener hijos. Entonces tal vez Abraham, en su preocupación de que no pudieran tener herederos, de que no pudieran seguir expandiendo su simiente, pues digamos que tal vez él se preocupó y ve la necesidad también de, ya que su hijo Isaac no podía tener hijos, pues él tener herederos que pudieran seguir poblando la tierra y cumplir esa promesa que el Señor les había entregado.
Así que más allá del nuevo matrimonio, más allá de las razones por las cuales él se casó nuevamente, lo que tenemos que ver, y aquí hay algo muy hermoso, es nos habla de un Dios de otras oportunidades, un Dios de nuevas oportunidades, un Dios que, a pesar de que vemos un hombre tal vez anciano a los 40 años, que ya había vivido un matrimonio, que ya había visto la realización de la promesa de Dios, tal vez él podía creer en algún momento, hasta aquí llegué, aquí fue todo, ya Dios no puede hacer nada conmigo ni a través de mí. ¿Y cuántos nosotros hemos pasado tal vez por esas situaciones? Creemos que alguna pérdida, algún cambio de trabajo, algún desempleo, pérdida laboral, algún cambio de ciudad, hasta allí tal vez llegó nuestra asignación, ya no pudimos hacer más, hasta allí llegó tal vez el propósito que Dios tenía con nosotros, y tal vez creemos que por situaciones como la edad, como el no ser quizá profesionales, quizá no tener un empleo que nosotros creemos que necesitamos para sentirnos realizados. Tal vez creemos que no hay propósito ya de Dios en nuestra vida por alguna situación particular. Pero aquí vemos en este capítulo 25 como Dios es un Dios que no finaliza hasta que finaliza. Que la palabra dice que la obra que Él empezó en nosotros será perfeccionada y será terminada. Así que no importa que finalicen temporadas en nuestra vida, no importa que creamos tal vez que ya no podemos hacer nada referente a nuestra asignación en esta tierra, porque Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios que perfecciona esa obra en nosotros. Y esto le pasó a Abraham, que él tal vez él creyó que ya había vivido todo el propósito de Dios, que él tenía que vivir, pues era un anciano de 140 años, pero mire que Dios permite que él establezca un nuevo matrimonio, que él se vuelva a unir a esta mujer. Y aunque la palabra no nos da muchas referencias de Cetura, no sabemos su pasado, no nos hace mucha mención de ella, sí podemos decir que muy probablemente ella no era una mujer cananea, porque recordemos que al criado le dice específicamente que no quiere que su hijo se una en matrimonio a una mujer cananea, sino que el criado tenía que ir a buscar una mujer que fue Rebeca, que hiciera parte de la misma parentela de Abraham. Así que si él quería eso para su hijo, pues muy probablemente también lo quería para sí mismo, y es por eso que creemos que Cetura no era una mujer cananea, sino que hacía parte ya del pueblo establecido allí con Abraham. Y nos dice la palabra que en este cambio de temporada para la vida de Abraham, él tiene 6 hijos con Cetura. 6 hijos nos narra la palabra que tiene con ella. Y uno pudiera creer que Isaac, aunque Isaac era el hijo de la promesa, y dice allí la palabra que él fue el que heredó todo lo de su padre, uno podría creer que Dios no tiene nada que ver con esos hijos, que tal vez fueron hijos que estaban fuera de la promesa, es decir, fuera de la voluntad de Dios. Pero realmente nosotros tenemos que entender y ver que nada se sale de la soberanía de Dios. Y lo mencionábamos en una de estos episodios, que no importa las condiciones bajo las cuales nosotros hayamos llegado a esta tierra, puede ser una noche inapropiada, puede ser una violación, no importa la condición que llevó a cabo nuestra fecundación y nuestro nacimiento, porque aún eso está en la soberanía del Señor, y todos, absolutamente todas las personas tenemos una asignación y un propósito en el Señor. Y nos enseña allí el capítulo 25 que Abraham dio todo lo que tenía a Isaac, al hijo de la promesa, pero dice que a los hijos de sus concubinas se entiende que es Agar, la madre de Ismael, y Cetura. Dice allí que a ellos les entregó
dones, les entregó bendiciones, les entregó regalos. Así que algo hermoso que tenemos que rescatar acá es que aún esos 6 hijos hacían parte de la promesa que Dios le entregó a Abraham de hacerlo padre de naciones, de las naciones de la tierra. Y uno creería que esas naciones eran solamente Israel, ¿verdad? Como parte del cumplimiento de la promesa a través de Isaac, y creería que esa nación solamente es la que nace con Ismael, que hoy conocemos que es el pueblo árabe. Pero cuando dice la palabra naciones, eso incluye más de 2 naciones. Y aquí con esos 6 hijos vemos el cumplimiento de esa promesa que Dios le había entregado a Abraham. De hecho, a Sara también le dice: te haré madre de naciones. No le dice de una nación ni de 2 naciones, sino de naciones. Así que cuando vemos el nacimiento de estos 6 hijos con Cetura, con esta mujer aparentemente desconocida, vemos como Dios aún allí estaba cumpliendo una promesa que le había hecho a Abraham. Y estos 6 hijos contribuyeron a la formación de pueblos que más adelante se establecieron o se asentaron alrededor de la tierra de Israel y todo lo que tiene que ver con la península de Arabia. Por el libro de Crónicas nosotros podemos ver que estos pueblos o que los hijos de Cetura participaron en el comercio internacional, participaron en caravanas que se establecieron en el desierto, que compraban, vendían productos, artefactos que tal vez las personas que vivían o pasaban por el desierto necesitaban. Intercambiaron cultura también y fueron puentes entre el oriente y puentes entre el occidente. Fueron puentes entre la nación de Israel y el resto del mundo, el resto de naciones. Así que nosotros muchas veces podemos creer que no vamos a ser los grandes ministros del Señor, o que tal vez no somos pastores, que no tenemos un cargo importante dentro de las congregaciones locales, o vemos tal vez que nuestros hijos no tienen ese llamado de pastorear, o ese llamado de ser ministros dentro de una congregación. Pero nada se sale de la voluntad del Señor, nada se sale de la soberanía del Señor, y todos, absolutamente todos, en Cristo tenemos una asignación en el lugar donde el Señor nos coloca para cumplir ese propósito. Sea que tal vez usted no tiene el llamado de pastorear en una congregación, pero tiene el llamado de presidir, de administrar, de gobernar, de ocupar empleos públicos, de ser tal vez docente. Así que aunque aparentemente creemos que no hay un llamado visible dentro de una congregación, dentro de la congregación todos tenemos el llamado de cumplir esa asignación para la cual Dios permitió que nosotros naciéramos. Y eso, aunque estos hombres, estos 6 hijos, no eran como Isaac, hijos de la promesa, eso no quiere decir o no tipifica un rechazo. Eso fue un diseño geopolítico, un diseño espiritual que Dios planeó, que Dios anticipó, para que las naciones que nacen de estos 6 hijos fueran el puente de Israel con el resto del mundo. Y vemos allí en la palabra que estos pueblos que se establecen alrededor de la tierra prometida, ellos fueron pueblos que fueron usados por Dios para probar también la fidelidad de Israel. Fueron instrumentos muchas veces de disciplina para Israel a causa de su mal comportamiento, a causa de su rebeldía. Y fueron pueblos que más adelante en la palabra vemos que se usaron como escenarios proféticos
del futuro, de acontecimientos que nos narra la escritura. Así que cada uno de estos 6 hijos representa no solamente un nombre, sino que representa un papel importante en la historia de la Biblia. Y allí nos narra el capítulo 25 que el primero de estos hijos fue Simra, y él termina ocupando todas las rutas del mar, es decir, todo ese comercio internacional a través del mar fue a través de este varón. Encontramos a Jotzal, que se encargaba del comercio de especias. Fueron nómadas que se establecieron en el desierto. Vemos también a Medán, que se encargaban o terminaron pastoreando. Tenemos a Isbab, que fueron las primeras tribus también que hacían parte de Arabia, y tenemos a Súa, que se encargaba del comercio en el desierto. Así que cada uno de estos hijos jugaba un papel más adelante con el pueblo de Israel. Es un conjunto de hombres, de pueblos que influyeron en acontecimientos que nos narra la palabra. Y he querido dejar a un hijo, no es por el orden de nacimiento, sino porque es tal vez el que más conocemos en la palabra, que es Madián. Madián también era hijo de Abraham y Cetura, y sabemos que es el padre de los madianitas. Y a mí esta parte de la historia me quebrantó profundamente, porque si nosotros recordamos a Moisés, que los hechos de Moisés ocurren mucho más adelante, cuando Moisés huye, asesina a este hombre y huye de Egipto a esconderse. La palabra dice que él llegó a Madián. Es decir, Dios permitió que Abraham se casara con Cetura, tuvieran a estos hijos, entre los cuales estaba Madián, para que más adelante Moisés, que tenía este pacto con el Señor de liberar al pueblo, para que Moisés tuviera dónde esconderse. Y esto me habla de un Dios que piensa aún en los detalles más pequeños. Y tal vez a veces nosotros nos podamos sentir ofuscadas, nos podamos sentir atribuladas, podamos creer que no hay salida a esas situaciones, o que nuestra vida no tiene propósito, que tal vez nos equivocamos, que tal vez le fallamos al Señor. Pero cuando estudiamos aquí que Dios permitió el nacimiento de Madián, del pueblo madianita, para que Moisés tuviera donde refugiarse, me habla de un padre que cuida de cada detalle. Y no sé si a ti te quebrante esto como me quebranta a mí, porque la esposa de Moisés era madianita. Y recordemos que fue allí, en medio del pueblo madianita, donde Moisés fue quebrantado, donde Moisés aprendió a ser pastor, donde Moisés tuvo el encuentro con el Señor, donde Moisés recibe formación espiritual, donde Moisés es preparado para libertar al pueblo de Israel. Y recordemos también que su suegro, que el papá de su esposa, que Yetro, que era un sacerdote madianita, fue ese hombre usado por Dios para enseñarle a Moisés sobre liderazgo y sobre gobierno. Esto me habla de un Dios que piensa en los detalles, de un Dios que planea nuestro nacimiento, o que planeó el nacimiento de sus abuelos, de sus padres, con el propósito de esta generación, con el propósito de llamarla a usted a servir a esta generación que tanto necesita ser alcanzada por nuestro Señor Jesucristo. Recordemos también José, cuando José es vendido por sus hermanos, que todo estaba en el plan de Dios, en el propósito del Señor. Moisés es vendido por sus hermanos a una caravana madianita. Así que qué hermoso es ver
que un hombre de 140 años, que tal vez creyó que Dios ya había terminado con él, que no había nada más por hacer, que no había nada más por cumplir, que no había nada más por ver de parte del Señor para él, termina siendo papá, padre de otros 6 varones, de otros 6 pueblos que influyeron directa o indirectamente en el plan soberano del Señor. Así que Dios no desecha a nadie. Dios, aunque nuestros nombres no sean de renombre, aunque tal vez no seamos conocidas en la tierra, aunque tal vez no vengamos de la línea judía, la palabra dice que de 2 pueblos Él hizo uno, y hoy hacemos parte de ese propósito del Señor. Dios usa a los que tal vez no parecen importantes, y eso lo vemos acá. Nosotras tal vez creemos y hablamos y predicamos mucho de Sara, de estas mujeres de la Biblia, de sus hijos, de su generación, de cómo Dios los incorpora en la línea mesiánica. Pero mire que encontramos también mujeres ocultas, mujeres que no son de renombre, mujeres que la Biblia no nos habla de su vida ni de su pasado, pero que Setura es un claro ejemplo de cómo Dios tiene cuidado de cada detalle desde la fundación del mundo, tiene cuidado de cada detalle de nuestra vida, de nuestra generación, de nuestra herencia, de nuestra simiente, porque Dios no desecha a nadie, sino que Dios tiene una asignación para cada una de nosotras. Dios quiere usarnos a nosotras para su propósito eterno, para algo que tal vez nosotras creemos que no es importante, que no es de renombre, que no tiene tal vez una importancia enorme en comparación de otras personas que hacen grandes cosas en la sociedad, en el mundo, en la política, en la iglesia de Cristo. Pero la promesa de Dios no está limitada a cosas naturales como nuestra edad, no está limitada a nuestra preparación, no es natural. La promesa de Dios no está limitada a condiciones naturales, sino que Dios cumple su promesa sin tener en cuenta nuestro pecado que ya fue perdonado por el Señor. Dios cumple su promesa porque tiene que ver con Él, con su propósito. Así que yo esta noche quiero hablar a cada mujer que tal vez siente en algún momento de su vida que no está haciendo nada importante, que tal vez trabaja, pero que su trabajo no tiene importancia eterna, que tal vez somos amas de casa, atendemos el hogar, atendemos los hijos, y tal vez creemos que eso no es importante para Dios, o que no causa un efecto en la eternidad, o en el cuerpo de Cristo, o en la asignación, o en el propósito de Dios, como tal vez lo hacen otras personas que hacen mayores cosas para el Señor. Pero mire que para Dios todos somos importantes, todos tenemos una asignación, y allí donde nosotros estamos, en el hogar, atendiendo casa, atendiendo niños, o en sus trabajos, o en sus colegios, universidades, en sus empleos, con sus amistades, todos tenemos una asignación que para el hombre puede que no sea importante, pero que en el Señor un día vamos a ver los frutos. Tal vez no seamos el pastor de multitudes, pero tal vez seamos la persona, la mujer que Dios quiera usar para formar los próximos pastores de la iglesia de Cristo, que Dios quiera usar tal vez para predicarle a un hombre o una mujer que hoy están perdidos, pero que mañana va a ser una herramienta poderosa en las manos del Señor. Así que no sigamos sintiendo que lo que hacemos no es importante, que lo que hacemos no es relevante para la eternidad, porque Dios tiene el plano, el panorama completo de nuestra vida. Dios tiene el panorama completo de por qué permitió que existieran los abuelos, que existieran nuestros padres, para que hoy nosotros pudiéramos tener
vida en esta generación y poder hacer lo que Dios nos llamó a hacer, a cumplir esa asignación. Así que nunca creas que no haces nada importante, porque solamente el hecho tal vez de tener hijos, de criarlos, de acompañarlos, de formarlos, estamos cumpliendo ese propósito eterno del Señor. Y donde tú estás, aunque tu nombre no sea conocido, aunque seamos como estas mujeres seturas, ¿cierto? No sabemos nada de la vida de esta mujer y nosotras creemos que porque tenemos problemas en nuestra vida, porque tal vez tenemos situaciones que nos hacen sentir avergonzadas, que no nos enorgullecen como mujer, creemos que somos descalificadas por el Señor, pero Dios ni siquiera desechó a Abraham a sus 140 años, sino que lo siguió usando para un propósito mayor, para un propósito eterno. Así que Dios ni siquiera desechó a esta mujer que no sabemos quién era, pero que fue un canal para que Dios trajera a estos pueblos que tuvieron que ver en toda la historia de la Biblia. Dios es un Padre detallista que cuida de cada cosa, de cada detalle, de cada persona, de cada nacimiento, porque todos, absolutamente todos, tenemos una asignación en Cristo para cumplir un propósito que es más grande que nuestra vida, que nuestro hogar, que nuestro estudio, que más grande que nosotras mismas, y es Cristo Jesús. Y esa, hermosas mujeres, es la historia de Cetura. ¿Cuántas se han identificado tal vez con esta mujer? Que no somos de renombre, no somos importantes, pero que en Cristo todas tenemos un propósito, y allá en la eternidad, allí cuando estemos un día con el Señor, tal vez Moisés no entendió, no sabía por qué el propósito de los madianitas, pero allá en la eternidad, delante del Señor, entendió por qué permitió el nacimiento de un día un hombre llamado Madián, que fue el pueblo que lo recibió. Hoy no entendemos muchas cosas, pero un día vamos a estar delante del Señor y vamos a poder entender el porqué de tantas situaciones que pasamos, que vivimos, y allí vamos a entender el verdadero propósito que Dios tenía a través de esa situación. Así que acompáñame en esta oración y pidámosle al Señor esa dirección en nuestra vida, de poder, aunque no entendamos muchas cosas, poder decirle al Señor que sabemos que eso que Él está haciendo en nosotras, que esa situación por la que estamos atravesando, que tal vez fuimos diseñadas para ser mamás, o para no serlo, o para ser esposas, o para ser ministras, o para ser amas de casa, o para ser empresarias. Pero no importa en el lugar donde estemos, Dios tiene algo importante que hacer a través de nosotras. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres, Señor, un papá tan precioso, Señor, y me quebranta, Señor. Es emocionante ver, Señor, porque es una mujer que no es conocida, que no es estudiada, Señor, pero que tú la usaste, Señor, para traer hijos que cumplieron un propósito, Señor. Y yo oro, Padre, por cada mujer, Señor, que está escuchando esta palabra, Señor. Mujeres que el enemigo les has hecho sentir inservibles, les has hecho sentir, Señor, que no hacen nada importante, que tal vez, Señor, su propósito, Señor, o su validez es que sean mamás, o es que no lo sean, o es que sean empresarias, o es que sean profesionales, Señor, pero tú tienes un propósito, Señor, para ellas, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que se quite, Señor, todo pensamiento que no sea tuyo, Señor, toda atadura, Señor, del alma, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que, Señor, como mujeres nos hace sentir desechadas, Señor, inservibles, Señor, que tal vez sentimos que no hacemos parte, Señor, de un propósito grande, Señor, que tal vez, Señor, no venimos de una línea, Señor, digna hoy de ser llamado tu hija, Señor.
Pero eso se rompe en el nombre poderoso de Jesús, Señor, porque tú tienes, Señor, mujeres como Ceturas, mujeres, Señor, que van a parir, Señor, tu propósito, que van a parir, Señor, la asignación que tú tienes para cada una de ellas, Señor, y que aún, Señor, lo que hagamos, sea en el hogar, sea en el trabajo, sea en el lugar donde estemos, Señor, estamos, Señor, contribuyendo, Señor, al avance, al cumplimiento, Señor, y al crecimiento de un propósito que es mayor, que eres tú, Cristo Jesús. Te amamos, te adoramos, Señor, y te damos gracias por enseñarnos, Señor, a través de la historia de Cetura y de sus hijos, que tú eres un papá, Señor, que cuida de cada detalle de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermosa mujer, gracias por acompañarme en esta hermosa aventura que es escudriñar cada mujer de la palabra. Yo te invito, si no te has suscrito al canal, que te suscribas, que le des like, que le des en la campanita para que hagas parte de todo el contenido que el Señor nos está permitiendo hacer, que compartas este mensaje que puede ser también de bendición para otra mujer. Nos vemos en otra oportunidad y que la gracia, la paz, el favor, el gozo del Señor esté con cada una de ustedes. Gracia y paz.